bienvenidos a Conciencia Inclusiva. Qué gusto hacer nuevamente este programa aquí en CNN Chile. Nos acompaña un panel de lujo y también nos acompaña Sergio, nuestro traductor del lenguaje de señas. Así que muchas gracias en el recuadro por estar con nosotros y ayudándonos a que más gente pueda entender y abrir sus corazones para este programa. Vamos a presentar a nuestro panel entonces. Comenzamos con Jonathan González. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, igual usted. Yo voy a hacer una presentación pequeñita, después vamos a conversar un poco más de tu historia. Él tiene 33 años. Hace 17 tú vives con tetraplegia. Vives en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, sí. Y además participa activamente en la Fundación Cristo Especial. Nos acompaña también la Popa, Gladys Ramírez. Te voy a decir Popa porque así te conocen todos, así que su apodo, presidenta y fundadora de la Fundación Amigos de Jesús, una fundación que nace desde una población, una pobladora que saca adelante una población y que se dedica a niños y jóvenes con capacidades diferentes, desde físicas, mentales, y que están en situación de pobreza. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Teresa Maulén, muchas gracias por acompañarnos en este programa en Conciencia Inclusiva. Ella es auxiliar de aseo en la escuela y mamá de la Monse. Ustedes no la han visto acá, la van a ver en un video que tenemos. Una chica que tiene 16 años, que tiene síndrome de Down y que además es ciega. Y que nos vas a contar tú esa historia tan maravillosa, además de cómo la has ayudado tú y ella, cómo han salido también adelante. Y nos acompaña también, tenemos el orgullo de tener con nosotros a la ministra de Desarrollo Social. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Que hoy día viene también como ministra, pero viene como María Fernanda Villegas también y por el trabajo que realiza los temas de inclusión. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Como ven, hoy día el tema va a ser la discapacidad, las capacidades diferentes, pero la pobreza también. Siempre hemos dicho que de los sectores postergados en nuestro país son las personas con capacidades diferentes. Imagínense si ellas además viven en situación de pobreza. Eso es una doble vulnerabilidad. Porque sabemos además que las personas que tienen algún grado de discapacidad requieren más tratamiento y cuando una familia además está en la pobreza, se ve más complicada todavía, con mayores dificultades de acceder, por ejemplo, al mundo del trabajo, entre otras cosas que vamos a conversar hoy. Quiero comenzar un poquito con varias historias, pero una de ellas quiero conversar contigo, Gladys, porque antes que tú me comiences a hablar de la Fundación Amigos de Jesús, quiero que veamos un compacto en que mostramos un poquito la Fundación y en que se explica también cómo nace. Veamos. Gracias. Yo vivía, como muchas de las mamás, en una mediagua, y cuando llega esta hija con osteogénesis imperfecta que no tenía idea, no tenía cómo cobijarme del frío, porque era una mediagua. Yo a mi hija la tenía que andar trayendo en una cama especial porque ella se fracturaba, yo la tomaba y se me fracturaba. Entonces, y lo pude sacar adelante. Yo tengo que devolver esta mano porque lo que hizo esta otra punta la podía acompañar a otras familias, a otras mamás que son mujeres de nuestra población igual que yo y que han tenido la misma necesidad. Acá todas las personas con o sin discapacidad tienen el mismo derecho a trabajar, a estar en la educación, a tener familia. Rodrigo lleva 3 meses en una empresa importante y Mario también, en donde ha logrado desempeñar una labor extraordinaria. Yo estoy trabajando y yo gano de mucho plata. ¿Qué hacer con esa plata? Gastarla. ¿En qué? Ropa, zapatillas, camisas, celulares. Yo quiero hacer mis piezas mías. Y yo quiero él a mí solo. Sí, bollero. Bajo caja, subo, bajo. Todos los días paso para los chiquillos. También paso a veces también moneda. ¿Por qué quieres hacer más adelante? Ayudar a mi familia, comprarme ropa, hacer una pieza, arreglarme los dientes. Ver hoy día a un Mario que diga, me quiero arreglar mi dentadura. ¿Cómo un joven no va? Eso es soñar y concretizar su sueño y que lo va a poder pagar con su bolsillo, con su trabajo. Entonces, esa es la integración.
Me parece inevitable sonreír al ver esta nota, pero me da un poquito de vergüenza sonreír, porque para mí, Gladys, tener una sonrisa es algo cotidiano, como para ti, como para muchos de los que estamos aquí y de los que nos están viendo en sus casas, y para Mario es su sueño, pagarse una dentadura, para Rodrigo, su hermano, poder tener una cama, duerme junto con su hermano. De eso estamos hablando, de esa vulnerabilidad estamos conversando hoy día aquí en Conciencia Inclusiva. Es gente que vive la discapacidad en una condición de pobreza en que el sueño máximo es tener una cama para dormir solito, ni siquiera una pieza, una cama. Popa, ¿cómo decides crear tú esta fundación? Eres una pobladora, vivías una media agua y dices, yo voy a crear una fundación cuando nace tu hija. ¿Cómo fue ese nacimiento de la hija? Ese nacimiento nace de nuevo la Popa. Pues nacimos juntas como familia, porque a raíz de un sacerdote amigo que nos enseñó los valores, y creo que eso hizo un cambio en mi vida. ¿Con cuánta plata vivías tú al mes? En ese entonces vivíamos como con 100 y tanto, y la Camila gastaba el triple. ¿Cómo te la arreglabas? Con amigos. Amigos hicieron que Camila sea la niña que es hoy. Y a mí me emociona porque creo que si no hubiesen estado estos grandes amigos y mi familia también, dentro de lo que ellos podían ayudarme, me ayudaban, porque la Camila se fracturaba tanto y que requería siempre cosas especiales. Expliquemos a la gente que la osteogenesia en el fondo es como, para decirlo en lenguaje más coloquial, es como estos niños de cristal. De cristal, es como quebrar un hueso sin que no tiene nada. O sea, la Camila tiene ahora como 900 fracturas, ¿sí? Y eso no le permitió crecer. Y como yo decía, vivía en una mediagua y el frío, y que ella requería tener otras cosas especiales, entonces yo no las podía dar, no se las podía dar, pero sí estaban estos amigos y mi familia, como digo, han acompañado hasta el día de hoy. Perfecto. Ministra, antes de seguir conociendo las historias de vida de nuestros invitados y lo que implica vivir en vulnerabilidad extrema, o sea, discapacidad y además pobreza, con la angustia no poder darle de repente no de repente, todos los días, las terapias, la alimentación, lo que necesitan estos chicos, ¿cuál diría usted que son las principales deudas que hay con las personas en discapacidad en pobreza? ¿Cuáles son las principales áreas de dificultad? Bueno, la primera es el acceso a la información, porque cuando tú no tienes acceso a información, te dificulta, aun cuando el Estado pueda tener algunas respuestas, tú no las conoces, no las encuentras, no sabes dónde acudir. Entonces el acceso a la información es el primero de los derechos que se vulneran las personas de menos recursos en general, de las más vulnerables. Y el segundo tiene que ver también con algo que Popa decía, no todas las personas que viven en vulnerabilidad y que están además con una situación de personas en situación dentro de la familia en discapacidad, tienen las redes con las que pudo contar Popa. Las redes, el capital social son fundamentales también a la hora de poder hacer inclusión, de salir adelante. Son dos factores. Y si te pudiera explicar en tips, ¿cuál es la principal ayuda que el Estado de Chile entrega a las personas que tienen algún grado de discapacidad y que además están en situación de pobreza? Hoy día lo que tenemos, yo diría, más estructurado es el Chile Crece Contigo. El Chile Crece Contigo es un programa que acompaña a las madres desde el 5º mes de embarazo, las que se atienden en el sistema público de salud, y las acompaña hasta los 4 años de edad. Eso es para todas. Eso es para todas las que se atienden en el sistema. Pero ¿qué es lo que ahí tenemos? Detectamos a tiempo rezagos. Y cuando uno detecta rezagos, también puede llegar más a tiempo con apoyos que muchas madres no lograron tener a tiempo, no lograban entender porque el niño no escuchaba, no reaccionaba. Y ahí ese sistema nos ofrece además una respuesta más integral y además que está a nivel de todo lo que es la estructura local. Pero no todas las madres conocen el Chile Crece Contigo. Ya vamos a conversar además de los pendientes para el sistema privado y para el sistema público, también de salud laboral y todo eso. Ahora queremos preguntarte a ti, Jonathan, ya contamos que tú tuviste un hecho particular en tu vida, sí,
en que tú quedas en la condición en la que estás ahora. Cuéntanos un poquito, pues eso fue hace 17 años. Sí, cuando tenía 15 años me llegó una bala loca y me cortó la médula a la altura C4, dejándome tetrapléjico, sin movimiento. Y de ahí en adelante viviendo con la discapacidad. ¿Te parece si revisamos Sí. lo que grabamos contigo también para conocer un poco más de tu historia y también de la fundación que también atiende personas con discapacidad y en situación de extrema vulnerabilidad social? Y seguimos conversando, ¿te parece? Bien. Vamos con eso. El proyecto nació en la parroquia San Cayetano, que está en La Legua. El porcentaje de personas con discapacidad es mayor generalmente en sectores vulnerables. Tenemos muchas mamás que tienen que simplemente dejar de trabajar para poder quedarse con sus chicos en casa, lo que merma sus ingresos familiares, o por otra parte tienen la opción de dejarlos encerrados con llaves. Entonces, ciertamente estos son los lugares donde más nos necesitan. Los chicos llegan acá a las 8:30, se van a las 6:30, se les entregan todas las alimentaciones del día, se les va a buscar y a dejar en furgones, entonces eso a las mamás les abre esta primera posibilidad de encontrar un trabajo. Nosotros buscamos la autonomía y también la independencia de los chiquillos. Claramente lo que nosotros buscamos es que ellos puedan, dentro de su discapacidad, ser uno más dentro de esta sociedad. Balazo a la altura del C4, que en el cuello me dejó tetrapléjico. Y aquí somos todos iguales, todos somos una familia. Entonces eso me ayudó caleta así como crecer como persona. Los chiquillos de acá, que es el Raúl y el Christopher, que son ayudantes de respiro se llaman, ellos van, me lavan, me levantan, me visten. Y nos venimos acá, almorzamos y estoy todo el día pintando, escuchando música y pintando. Bueno, uno sueña cosas grandes, siempre uno quiere algo, mis metas, superar mis metas no, y me gustaría así que ser reconocido en el mundo por mi firma. Un artista también, Jonathan. Eso dice. Oye, Jonathan, yo sé que tú pasas gran parte del tiempo en esta fundación. ¿Por qué? ¿Con quién vives tú? ¿Solo? Yo vivo solo. ¿Qué pasa con tu familia, Jonathan? Mi familia me apoya, siempre ha estado ahí conmigo. Pero yo vivía con mi madre lamentablemente falleció hace algunos años y quedé solo. Pero siempre con el apoyo de mi familia y mis amigos que... ¿Tienes también... hermanos? No, soy único. ¿Tu papá? No lo conozco. No lo conoces. Pero ahí igual... ¿Quién te como apoya? sí, ¿Quién te acompaña aparte de los amigos de tu familia? cualquiera, siempre hay una mano amiga. Siempre hay una mano amiga donde uno quiera. ¿Con cuánto vives tú todos los meses, Jonathan? Quiero explicarle a la gente cómo tienes que hacer el milagro tú de vivir con la poca plata. Actualmente con 150 mil pesos. ¿Y con eso tienes que pagar el lugar donde vives? la No, comida? sí, en mi casa. Pero los gastos comunes, además los medicamentos, y igual la comida, pues igual se da un aporte. O sea, también dependes del apoyo de otras personas. Sí, igual, por eso digo, siempre hay una buena amiga, siempre va a haber alguien. El apoyo, por ejemplo, de los ayudantes de respiro de Raúl y Christopher, que no solo conmigo, sino que también con muchas personas también hacen lo mismo, ayudan a levantarse, a vivir. Gente como esa siempre hay en el camino. Para que tú le expliques a la gente, ¿qué dirías tú que es lo más difícil de vivir con una capacidad diferente o con una discapacidad y además tener una situación de pobreza? Es muy difícil. Es muy difícil.
aparte que la vida ya está cara y con de repente ingresos que son no muy buenos, que lo puedan mantener el mes, muy difícil. Pero ahí uno se está rascando. Hay veces que hay tenido que, no sé, que has tenido que dejar de lado medicamentos. Sí. ¿Dejar de tomar medicamentos, por ejemplo? No, dejar, porque la Teletón igual me lo brinda. Pero de pronto, por ser ir al hospital y comprar algún medicamento, que igual te he tenido que, por ejemplo, no pagar el agua y comprar el medicamento. Y que te corten el agua. No, igual aguantan 2 meses, ya se junta 2 meses y hacer malabares para el otro mes. Es bien brutal cuando escuchamos que hay que pensar en pagar el agua, no sé, 2 meses, vivir solo, estar en situación de pobreza y tener esa sonrisa y esa capacidad artística. De verdad, literalmente me saco el sombrero. Y preguntarte a ti también, Teresa, porque tú eres la ama de Monse, recordemos una chica de 16 años que tiene síndrome de Down y que además es ciega. Y qué, porque en el fondo aquí también, cuando se habla de pobreza y discapacidad, es súper complicado porque lo conversamos. Si es que no hay inserción laboral o escolar, aparte que es más caro el criar un hijo con una discapacidad, no poder salir a trabajar. Además, pone más en situación de pobreza a una familia. ¿Cómo lo has vivido tú, Teresa? Bueno, nosotros éramos del sur con Montserrat. Cuando yo tuve que viajar de urgencia prácticamente a operar a mi niña, yo no tenía dónde llegar. No me interesaba tampoco. Mi objetivo era llegar al hospital, que me la operaran y punto, ya lo otro. Ella va a estar en el hospital protegida. Pero afortunadamente conocí a una familia en el bus y ellos me brindaron apoyo en su casa. Yo viví como 4 años con ellos. Y sin el apoyo de esa familia no sé qué habría hecho. ¿Te parece si antes de ir conversando contigo conocemos tu historia y también conocemos de pasada a Montserrat? Veamos. Que estaba muy tranquila ese día. Sí. Cuando ella nació venía con un problema cardíaco y había que operarla antes de los 6 meses. Y esos 6 meses mi único objetivo era llegar a Santiago y operarla. Uno no piensa dónde va a llegar, dónde va a dormir, qué va a comer, da lo mismo. Yo estaba sola, no tenía apoyo familiar ni nada. La Montserrat estaba en un colegio allá en Pudahuel, pero lo malo es que en ese colegio era la única niña ciega. Entonces como que no le daban mucha pelota. Y una profesora que tuvo ella se contactó con este lugar. Esta institución cumplió 23 años de existencia. Está pensada principalmente en entregar herramientas para que los chicos sean funcionales, para que los chicos sean independientes. Gran parte de nuestros estudiantes son chicos vulnerables, de situación vulnerable. No solo vulnerable en la parte económica, sino vulnerable en la vida. No hablamos del niño con discapacidad, no hablamos del chico con síndrome de Chart o Down, sino que hablamos de la Montserrat, hablamos de Claudio, de los desafíos y los avances que tienen cada uno de ellos como personas. ¿Qué te gusta hacer acá? Maquillaje, anillos, martillos, zapatos. Y cocinar. ¿Y qué te gusta cocinar? Tornapella, papas fritas, pizza, taco y todo. Monse, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando grande? ¿Tú qué sueñas? Casarse. Sabía. Casarse. ¿Qué más? Luna de miel. Irse de luna de miel. Yo siempre sueño con que me gustaría que ella trabajara en un taller protegido. Y yo sé que aquí le van a dar las herramientas para que lo pueda hacer.
Con orgullo, ¿ah? Te veo con orgullo, te veo emocionada también con tu hija, nos emocionamos Es todos. mi mundo entero. Yo sin ella no respiro. Es todo mi mundo. Yo sé que ella hace poquito ha logrado algo muy importante, Teresa. ¿Qué aprendió? A escribir en su máquina Perkin. Que por estos días le llegó del Senado una máquina que yo pensé que no iba a llegar nunca, porque son muy caras. Y me dio la sorpresa un día que me pasó una hoja, porque ella tiene una hora de braille con una profesora los días jueves. Me dice, mamá, esto hizo la Monse, pero eran muchas letras, muchas palabras, y yo no me la podía creer. Y cuando vi la hoja en la micro me puse a gritar de contenta, las señoras me miraban y yo felicitaba a mi hija porque fue una sorpresa para mí. Yo ella escribía ala y nada más, pero escribía hasta su nombre. Y eso me llena mucho. Hay mucha gente que tiene además como preconcepciones o prejuicios de cuánto puede lograr un chico con síndrome de Down, en este caso una chica con síndrome de Down, y además que no ve. ¿Puedes explicarle cómo se le enseñó a ella a leer, cómo se le enseñó a escribir, cómo fue el aprendizaje de ella? Los médicos, cuando la niña estaba chica, los médicos no le dan muchas expectativas. De hecho, la genetista del Calvo Maquena me dijo que no me hiciera ninguna ilusión con la Monse. Y la Monse es más despierta que la genetista, yo creo. Entonces uno se queda ahí pensando qué va a hacer de su vida. Pero yo me he dado cuenta que la Montserrat es capaz de hacer muchas cosas. Es una chica súper fuerte. Cuando ella quedó ciega, sí, lo pasamos mal, muy mal las dos. Lloraba, me tiraba las cosas, me apretaba los ojos y me decía, mira. Pero ha sido súper valiente. Salir adelante con ella ha sido complicado, pero gracias de la ayuda de Dios también, que Dios nos da fuerza, hemos logrado salir adelante. ¿Ha costado harto? Sí. ¿Qué pasó con tu pareja? ¿Qué pasó con el papá de la Monse? No existe. No existe. No existe. No existe. Y tú me dices que tomaste el bus, te viniste a Santiago. De hecho, en el hospital me dieron el pasaje del bus y yo me vine así, con el puro pasaje, que en esa época eran 6.000 pesos. ¿Y cómo fue esta familia con la que tú conoces? ¿En el bus la conociste? En el bus. ¿Cómo es esta familia que te ayude y que te ampara en el fondo? Tú venías sin nada en el bus, claro, a Santiago a tratar de operar a tu hija. Y de hecho la Montserrat tendrían que haberla mandado a una ambulancia con una enfermera porque la Monse se me agravó en el bus y yo no hallaba qué hacer. En pleno febrero, con el calor que hacían los buses, fue súper complicado. Esta señora que yo le cuento, que es la mamá Ruth para la Montserrat, ella había ido a buscar a sus hijas al sur, que estaban de vacaciones. Y yo venía en el mismo bus. Pasa que yo le estaba diciendo al auxiliar del bus que me dejara cerca de un retén de carabineros para que ellos me llevaran a los Calvo Maquena, yo no sabía llegar. Y la señora me dice, bájese en el terminal, yo la acompaño. Nunca más nos dejaron solas. Si había que partir a las 5 de la mañana con la Montserrat al hospital, partía toda la familia conmigo. Y yo sé que esa familia me la puso Dios en el camino, no me lo explico de otra forma. Yo sin conocerla no sentí miedo porque no la había visto nunca, ella tampoco me había visto nunca a mí, pero se dio algo así súper natural. Y las chicas aman a mi hija y de hecho para la Montserrat su papá es el esposo de la mamá Ruth. Si usted le pregunta a la Monse, su papá se llama Manuel. Ministra, qué impresionante, estamos ya conociendo 3 historias de vida súper impactantes en que se conjuga la discapacidad con la pobreza extrema. ¿Cómo trabaja una mujer que tiene un hijo con una capacidad diferente? Lo decía una de las personas en la fundación de Jonathan. Decía, o sea, muchos lo tienen que dejar encerrado solo con llave en su casa, solos. Muchos. ¿Qué apoyo hay también del Estado a esas personas? Porque una mamá que tiene un hijo con discapacidad tiene más gastos y está en situación de pobreza y además no puede ir a trabajar. ¿Qué apoyo hay ahí cuando en muchos lugares tampoco reciben a esos hijos? En efecto, yo diría que además hay que relevar el hecho en lo que tú dices, el tema de las personas en situación de discapacidad, el tema de pobreza que está vinculado directamente, hay una incidencia mayor, pero también el tema
de que las mujeres quedan solas con sus hijos. Muchas veces. La mayor parte de los padres desaparece. Y eso también que ocurre sin necesidad de que los niños tengan alguna situación de discapacidad, se agudicen esta situación. Sí. Ahora, efectivamente, el Estado en esta materia tiene todavía muchos pendientes, pero hay un tema muy importante que tiene que ver con las salas cunas y que tiene que ver con los jardines infantiles. Nosotros, uno de los grupos que se ha priorizado son justamente las mujeres que quieren salir a trabajar, que no tienen con quién dejar a sus hijos. Ahora, pero esas jardines y salas de cuna que han sido, dice usted, como tema preferente del gobierno o que le ha dado énfasis el gobierno, ¿están preparados para recibir niños con capacidades diferentes, para hacer la estimulación temprana, para un niño con, no sé, como, no estoy hablando tal vez de una traqueotomía, pero para un niño que necesita, un niño hipotónico que necesita ejercicio, ¿están preparados? Hay solo experiencias aisladas, y efectivamente uno de los grandes problemas es que miramos nosotros a las personas en situación de discapacidad de manera homogénea, sin reconocer los distintos requerimientos, y para eso efectivamente no basta tener la disponibilidad de las salas cunas, sino que además, o de los jardines, tenemos que tener personal capacitado en eso, y esto forma parte de la reforma que viene ahora, el aspecto de inclusión en todos los niveles de la educación, porque esto tiene dos factores. Uno, la inclusión para que la mujer pueda generar recursos propios, autónomos y salir a trabajar, pero también para lograr estimulación temprana y evitar o disminuir rezagos o deterioro. Y eso tiene que ser a temprana edad, y eso tiene que ser un trabajo entre actores que son intersectoriales. Una parte tiene que ser salud y otra parte tiene que ser educación. Entonces, hoy día la reforma de la educación tiene un elemento muy importante que se plantea como inclusiva en todos los niveles. Después uno llega con las ayudas técnicas de que nos habla aquí la experiencia. Hay que tener ayudas técnicas pertinentes para que la gente pueda seguir estudios durante todo el ciclo. No que los manden a hacer palotes, que los manden en el fondo a tener los estudios que tienen que tener. Exactamente. Y después ahí tenemos que vincularnos con el otro brecha que tenemos, que es el mercado de trabajo. Ya vamos a conversar de eso. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva. Al regreso vamos a hablar también justamente de cómo insertarse en el mundo laboral, la importancia que tienen estas fundaciones también en la vida de cada uno de nuestros invitados. Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando hoy de discapacidad y pobreza. Popa, es bien tremendo cuando el techo, además, para estos niños depende de los recursos de sus padres y no del potencial que tengan. Eso es bien brutal. A mí me gustaría que tú me dijeras qué cosas crees que el Estado debiera hacer en concreto por las personas que, aparte de vivir con situación de discapacidad, están en situación de pobreza. Que no tengamos que estar siempre postulando a proyectos. Yo creo que el Estado es el que debiera de tener esto como política pública para la discapacidad. Por ejemplo, nosotros funcionamos solamente con proyectos, que son proyectos del Estado, pero todos los años tenemos que postular, y si un año se nos cae un proyecto, quedamos a mano atada, porque nosotros de buena voluntad, yo en realidad entiendo casi nada de proyecto, nada, porque lo que yo entiendo es entregar el amor, entregar lo mejor a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pero sí lo que sé es que tienen que ser integrados con dignidad y no estar todos los meses o todos los años pidiendo esto casi por caridad, que nos ganemos los proyectos. Yo siento que esto es el Estado de alguna vez tiene que hacerse responsable, porque la discapacidad no solamente me corresponde a mí, sino que nos corresponde a todos de hacernos responsables, y sobre todo la discapacidad en nuestra población, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. A mí me toca vivirla así dura, es de ver que un niño te llega en la mañana mojado hasta el cuello porque la mamá o el papá, porque muchos de nuestros niños también viven solo con sus papás, no tienen pañales y tienen que ponerle trapo. Y los pañales hoy en día, que por Dios que son caros, nosotros tenemos 25 niños y jóvenes que se mudan diario.
y son como 4 o 5 mudas diarias y los pañales no hacen nada. Son alrededor de 45 aproximadamente niños y jóvenes que asisten diario a la fundación, y más el equipo, somos alrededor de 60 personas que tenemos que comer y tomar desayuno, todo. Son muchas veces personas, y de eso estamos hablando, que si no comen en la fundación donde están ustedes, no comen. No comen. Y nosotros tenemos que mandar también para sus casas colaciones. Son muchos de nuestros niños que realmente no hay, y a mí me duele, yo que vivo en la población, a mí me duele mucho de ver que no tenemos. Y me imagino esa colación que ustedes mandan para la casa, para ese niño, probablemente ese niño la reparte con su familia. Exactamente, porque no podemos darle solamente a un niño. Sabemos que en la familia hay más niños, entonces también tenemos que pensar en que el hermanito más chico también come. Y a veces se quedan solamente con lo que nosotros mandamos. Y realmente es muy difícil, pero yo soy una mujer tan abandonada a lo que Dios me crea a cada instante, y bueno, yo he podido ir golpeando puerta a puerta, y con eso podemos... Debiera ser eso debiera estar garantizado, ser parte de un piso mínimo de dignidad. Mínimo, exactamente, que es lo que yo siempre digo, que eso debiera ser con esa dignidad, que esta torta a veces está muy mal partida. Jonathan, te veo sonreír y asentir a lo que dice la Popa. Sí. Otro de los temas que son complejos para una persona en situación de discapacidad, más si además está en situación de pobreza, el tema de integrarse al mundo del trabajo y poder ganarse sus lucas, que me imagino que es algo que todos quieren. ¿Cómo has vivido tú ese tema? Bueno, igual, gracias a las entidades que pertenecemos, por ser la Teletón en mi caso, igual me he preparado mucho en el asunto de las pinturas y los espacios que ofrece la Casa Acogida de Cristo Especial. Igual se vive de una forma como con más fuerza, con más ganas, porque uno quiere dar lo mejor de uno. Porque la mayoría de las veces ven a una persona con una capacidad diferente y creen que uno no va a dar lo mejor. Pero se equivocan. Cuando uno ya se integra, gracias al camino que de repente pavimentan, y uno solo tiene que caminar. Jonathan, tú que conversas con tus compañeros que están en situaciones parecidas a la tuya, ¿hay algo de frustración también por no tener las puertas abiertas para integrarse al mundo del trabajo? ¿Qué dicen? Claro que sí. Todos tenemos rabia más que nada, porque de repente igual piden como prototipo y no todos lo tenemos. Igual yo tengo compañeros que igual le ha costado mucho entrar al mundo de la obra, y más que nada rabia, porque como lo que te dije, igual ellos piensan que uno no va a dar lo mejor de uno, y ya cuando están trabajando igual que han descolocado porque damos lo mejor. Faltan menos, rinden más, sí. Se enferman menos. Y aunque estén enfermos igual van. Exactamente, aunque estén enfermos igual van. Son excelentes, aquí no hay un favor que le hacen las empresas, sino terminan siendo súper bien valorados. Yo creo también. Es una contribución a la empresa. Sí, absolutamente. Para sensibilizar y para que sepan que hay chicos que a pesar de sus capacidades diferentes sí se la pueden. Que pueden. ¿Tú cómo te imaginas ese futuro para tu hija, para la Monse? ¿Cuáles son las dificultades que tú le ves, a pesar de la enorme fuerza que tiene y de lo que tú has significado para ella? Bueno, cuando la Montserrat nació, el tema del síndrome de Down para mí no fue tema. No era un bebé más nomás. Lo complicado fue cuando ella quedó ciega. Ahí ya uno empieza ¿A qué edad quedó ciega la Monse? Como a los 8 o 9 añitos. Ahí uno dice, las ve negras, porque ¿qué va a ser ciega con síndrome de Down? Que cuesta, todavía a los chicos con síndrome de Down les cuesta integrarse, más encima ciega, es más complicado. Pero, bueno, acá ella, donde está en el colegio que está ella en Sidevi, le han ido dando herramientas para que ella salga sola adelante. La Monse es súper autónoma, ella
Me costó mucho soltarla. Me retaron mucho las profesoras, mamá, la Monse puede sola. No, que la Monse se va a caer, no. Pero al ver otros chicos que llegaron en las mismas condiciones que la mamá les servía hasta el vaso de agua, me he dado cuenta que, ahí me di cuenta yo que sí le estaba haciendo daño a la Montserrat hasta en pasarle un vaso de agua. Y ahora me dice, mamá, quiero agua, ya, le digo yo, anda al baño en tu vasito, toma agua, o en el lavaplatos siempre hay un vaso. No, es que yo quiero que me lo pases. No, le digo, anda tú a buscarlo, tú tienes 2 manos, 2 pies, bueno. Ya, bueno, ya. Y acá en el colegio ella es súper independiente. Ella no... ¿Con qué cosa te ha sorprendido tu hija? Con muchas cosas. Ella hace muchas cosas. Hay trabajos que yo pensé que ella no podía hacer. Ella, por ejemplo, no, en su clase habitual no hace collares, pero yo siempre le estoy comprando cositas, pequeñas collares, y ella lo hace. Y de hecho ahora está trabajando con mostacilla, que la mostacilla es muy chiquitita. Y me sorprende, delante hizo un collar para su profesora Dori y calculó muy bien las piezas, 2, 3, una grande, 2, 3, una roja. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero con la sensibilidad que tiene en las manos, ella iba viendo las pelotitas que tenía que ponerle al collar y le quedó bonito. Tengo que preguntarte algo que les pasa a muchas mamás, que yo no sé cuándo te enteraste que tu hija tenía síndrome de Down. Mire, en la última ecografía el doctor encontró algo raro y llamó a un colega, pero a mí no me dijeron nada. Y yo tenía mis ciertas aprensiones por mi edad. Yo quedé embarazada a los 39. Pero el cuento es que cuando yo me enteré de esta forma, la doctora me dijo, mamita, ¿tú has escuchado hablar de los mongolitos? Y yo lloré. Una doctora del Hospital Regional de Concepción. Ese fue el término que ella usó. Mongólico. Yo no, eso, ¿tú has escuchado hablar de los mongolitos? Me dijo ella. Ese fue su término. Yo lloré 4 horas seguidas. Cuando me trajeron a mi Monse, después de todos los exámenes que se le hacen, no podía seguir llorando. Me sequé mis lágrimas y a echarle para adelante nomás. Sola, en esa época estaba sola. Porque se le avisó al padre y no, es que tú tenés la culpa porque eres mayor, qué sé yo, y arréglatela sola. Y me las arreglé sola. Y me las arreglé sola. Teresa, yo sé que no es fácil hablar de esto, pero además de todas las cosas que tiene que enfrentar una persona que tiene un hijo con discapacidad o con capacidades diferentes, que está en situación de pobreza, está muchas veces escuchar la sugerencia de algunas personas de abortar también. Yo también pasó eso por mi cabeza. ¿Pasó por tu cabeza? ¿Alguien te lo dijo? ¿Te sugirió eso? Más el miedo que tenía. El miedo de que no tenía casa, estaba trabajando puertas adentro en Concepción. ¿Qué iba a hacer con un hijo si no tenía dónde tenerlo? No. Después, al final, cuando la Monse nació, logré arrendar una pieza y me fui a vivir con mi hijo mayor. Pero pasó por mi cabeza. Pero cuando mi guatita empezó a crecer y empezó a moverse, ya ahí cambió la cosa. ¿Y hoy día cuando miras para atrás? No, o sea, ni siquiera debería haberlo pensado. Yo encuentro que es muy humano pensar. Porque las satisfacciones que me da la Montserrat son muchas. Muchas. Ministra, ya que mencionaste el tema, Teresa, mencionaste hospital, y aquí hay otro tema, y hay otra falencia grande, por supuesto que en el sistema público, pero también en el sistema privado, y es el tema de la poca cobertura que hay para todo el tema de rehabilitación, ministra. ¿Qué hay de eso también? ¿Cómo lo ve usted? Porque desde las personas que están en situación más vulnerable y de pobreza, pero también los que a lo mejor están en una clase media y que no pueden pagar sus propios terapeutas, no tienen, los que están en ISAPRE y tampoco los del sistema público, cobertura para lo que es rehabilitación. Entonces se nos llena durante la época de la Teletón, escuchamos hablar de la rehabilitación y es súper importante lo que ellos hacen, pero como institucionalidad país, ya no la rehabilitación física, sino que fonoaudiología, terapia ocupacional, educación diferencial, eso no existe. O sea, si la persona no tiene la suerte de llegar a una fundación en que te apoyen, el niño no tiene acceso a eso que es básico para su desarrollo. Bueno, tú lo decías bien en el bloque anterior. Aquí nosotros lo que tenemos que avanzar
tener un sistema de protección social con derechos mínimos garantizados, que es lo que aspiramos con el programa que yo hablaba de Chile Crece Contigo. Y eso significa que el sistema de salud tiene que ponerse también al día con eso. Hay una serie de tratamientos y también de expresiones profesionales que no están en clasificación FONASA, y eso limita absolutamente las prestaciones que sectores medios, bajos no pueden acceder. Y a los altos todo esto, claro, algunos tienen la posibilidad de pagarlo ellos, pero algunos que no son altos y están como en medios, están bien fritos, porque como no están cubiertos, como no están arancelados FONASA, la ISAPRE no está obligado a cubrirlo. Así es. Ahora, el esfuerzo que se está haciendo hoy día en el sistema de salud es importante. Nosotros queremos traspasar todo lo que son las ayudas técnicas justamente a un sistema GES garantizado, que permita entonces que nadie se quede con las ayudas técnicas vinculadas a educación, de esta naturaleza, pero las otras sean, que estén incorporadas al sistema de garantías explícitas de la salud. Ahí apuntamos. Eso es parte de las tareas que estamos levantando con el Ministerio. Y por el otro lado también, aquí se hace necesario que de alguna manera, hoy día nosotros la Teletón le aportamos recursos a través de FONASA y estamos aportando ahora para la ampliación y para que lleguen a las regiones donde no hay atención. Nosotros en ese sentido la Teletón es un esfuerzo de todos y que incluye también el esfuerzo del Estado en esta materia. Pero estamos al debe. Ahora, niños con Asperger, autismo, síndrome de Down, pero niños ciegos que no tienen cómo aprender a leer, a escribir, a hablar. Mónica, yo pondría el acento más bien en que en ese sentido que hay cosas básicas que no hemos hecho. Nosotros tenemos recién hace 4 años un Servicio Nacional de Discapacidad, hace 4 años, ¿no? Y ahora estamos dando un salto muy importante con la creación, con lo que planteamos que el próximo año la creación de la Subsecretaría de la Discapacidad. Primero porque ahí vamos a tener un sistema de fiscalización que hoy día no tenemos, de una ley que nos hemos dado como chilenos, pero que no tenemos capacidad de fiscalizar. Y lo segundo, la encuesta en DIS. Yo me canso de decir que esto tiene una importancia estratégica. Hace 10 años que nosotros no nos miramos, no reflejamos la realidad de las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo ayudarlas si no sabemos ni cuántos son, ni en qué situación como están? dicen, lo que no se cuenta no existe. Necesitamos contar, saber y reconocer en su dimensión, en sus diversas realidades, y con eso poder hacerlo. Y tercero, nosotros tenemos una política que fue declarada recién por el Estado, pero no tenemos un plan de acción. Una política sin un plan de acción no sirve. Y por eso se han convocado ahora a la Comisión Asesora Presidencial, que tiene hasta el 30 de abril, con fecha muy clara, para decir qué vamos a hacer de aquí a los 5 años, y que incluya el tema mental y el tema de cuidado. Ya me tocó otro tema más que el que quiero preguntar. Popa, yo imagino que tú pasaste momentos en que, no sé cómo decirlo, pero en que uno a veces está hecho un estropajo, en que uno no da más, y me imagino que en la situación que tú estabas en tu mediagua, con tu hija, con esta especie de síndrome de niño de cristal, ya estamos hablando de cosas incluso más ambiciosas, pero tú te podías apoyar en amigos. Pero ¿qué pasaba con el apoyo especializado que tú hubieras necesitado? Una psicóloga, ¿cuánto te podría haber ayudado también a ti, alguien que te diera una atención así? Y que vemos que muchas madres y la familia completa que tal vez necesitaría apoyo, o sea, eso es un lujo inimaginable en esta situación que estamos hablando. Sí, porque sí, por ejemplo, a mí me pasó un poco lo que le pasó a la señora Teresa, cuando me dijeron que la Camila era una pelota de masa, una auxiliar, que una enfermera. Me dijo, ¿sabes qué, chiquilla? Tu guagua nació una pelota de masa, ¿no? Una pelota de masa, te dijo. Sí, y yo todavía el doctor no había ido, no me habían dicho qué pasaba con la niña. Entonces también estallé en llanto y todo, pero después yo a los 3 meses entré a la Teletón con Camila. Y ahí realmente yo descubrí la familia, de todo, porque ahí para mí hasta el día de hoy la Teletón, los auxiliares, la doctora, el psicólogo, realmente no trabajaron solo con la Camila, trabajaron también conmigo. Y creo que desde ahí también yo me pude parar
Me pude parar para poder, porque muchas veces me sentía peor que un estropajo y además que la Cami requería cosas especiales y que no las tenía, muchas veces no tenía. Yo tenía un caballero que vendía verdura y él me regalaba muchas veces la verdura para que no le faltara esa papilla especial a la Camila. Y por eso siento que cuando nuestras mamás sufren sus dolores de hambre, porque muchas veces ellas han pasado hambre, yo sé lo que se siente. Yo sé, entonces por eso a veces voy donde la persona indicada y exijo más, porque sé que uno puede pasar el hambre, pero uno no le puede decir a un niño, sabes que no te puedo dar, no tengo. Entonces, para mí la calidad también va con esta conciencia que tenemos que tener. De la discapacidad va mucho más aliada de la mano con la ayuda de los profesionales, porque de verdad solos no podemos avanzar. Sola es imposible. Y gracias a eso nosotros hemos ahora con estos proyectos y de este proyecto que nosotros hemos postulado y que nos sentimos privilegiados de tener este proyecto, que vamos a trabajar con las mamás, con psicóloga, con asistente social, porque nos ganamos un excelente proyecto y era mi sueño. Una cosa más integral. Claro. Nos quedan poquitos minutos de programa, sí. Y antes de preguntarle algo a ustedes más en el testimonio de vida, ministra, brevemente, sé que crearon la Comisión Asesora Presidencial para la Discapacidad, que pretende crear políticas de largo plazo. Como nos queda poquito tiempo y quiero hacer unas preguntas a nuestro otro invitado, ¿puede haber un compromiso del gobierno de eliminar algo que me parece súper vergonzoso, y es que en el Código del Trabajo se permita pagarle menos del sueldo mínimo a una persona porque tenga una discapacidad? Justamente estamos avanzando sobre algunas materias legales en el Código del Trabajo y también en el Código Civil que nos parece que corresponden a una sociedad completamente desfasada, que no corresponden a los derechos que debemos exigir hoy día. Así que vamos a trabajar en esa materia y también en que la gente tenga ejercicio de sus derechos, que las personas ciegas puedan cuidar de sus hijos, etcétera, etcétera. Sí, ahí tenemos un tremendo tema que vamos a conversar en otro Conciencia Inclusiva, pero para ir terminando, primero, Jonathan, me gustaría saber cuál es tu sueño más importante en la vida. Si el tema de los recursos no fuera un tema, no fuera una limitante, y pudieras soñar sin que eso fuera un límite, ¿qué soñarías tú? ¿Cuál sería tu principal sueño? Bueno, yo siempre he dicho que soy esclavo de mi cuerpo, pero soy libre de imaginar y soñar lo que yo quiera. Mi mayor sueño es, como lo dije, es ser reconocido igual en el mundo y tener un estatus. Pero más como pintor, como artista. Pero más que eso es que mi familia siempre se mantenga unida, así como ha sido. También con mis amigos, así como hemos sido siempre unidos. Esa red siempre ha estado ahí. Mi sueño es que siempre se mantenga así, aunque yo no esté. Eso es un sueño que yo tengo y que lo transmito muchas veces a mi familia, a mis amigos. ¿Eso es lo que tú le pedirías a ella? Sí. Más que, bueno, en lo tangible, ser reconocido, pero en lo moral, que mis círculos se mantengan tal como son ahora. Popa, ¿qué le podrías decir tú a una mujer que hoy día se entere de que la guagüita que viene en su vientre tiene una discapacidad y que vive en una media agua como tú vivías y que vive con menos del sueldo mínimo todas las meses y a lo mejor con más de un hijo? Que nunca dude en no tenerla. Que lo primero, aunque le digan a la edad que le digan que ese bebé viene con discapacidad, a pesar de la pobreza, hay que sacarlo adelante, porque tiene derecho a vivir. Y que nos busque, que me busquen de donde sea. Yo estoy dispuesta a dejar todo para seguir ayudando, a seguir acompañando a otra mujer igual que yo, y que yo he crecido porque me han dado la posibilidad de acompañar. ¿Serías tú la misma sin el nacimiento de esa hija? Si se vería
¿Cómo hubiera sido tu vida sin tu hija? Yo creo que habría estado destrozada, llorando, encerrada en mi casa, sintiéndome una pobrecita y sintiéndome realmente sin ganas de vivir. Vivir porque uno tiene que vivir, pero no con la esperanza que hoy tengo. Teresa, ¿te imaginas tu vida sin la Monse? No. Sin la Monse yo dejo de respirar. Si la Monse no estuviera yo, me muero. Es mi razón de vida. ¿Cómo hubieras vivido tú la pobreza material si es que no te hubiera tocado tener además la compañía de la Monse? Habría seguido trabajando en una casa puertas adentro hasta ahora. Mi vida no habría tenido mucho sentido mi vida. Dios me la mandó para que no pasara mi vejez sola. Tienes la mejor compañía, Teresa. Sí, súper. Paulina, Popa, Fernanda, yo digo Paulina, fíjate. Fernanda, Popa, Jonathan, Teresa. No se llega hasta tupir de la emoción, ¿eh? Como que ahí es difícil tal vez para ustedes entenderlo, pero miren la cara aquí a la Teresa. Sin la Monse yo no respiro. Sí, lo siento. A Jonathan diciendo que lo único que yo le decía, elige lo que tú quieras, con todas las lucas del mundo. No, yo elijo que mi familia se mantenga unida. Y a la Popa, ahí dice, bueno, yo me habría quedado encerrada. Si no hubiera tenido a mi hijo, me hubiera quedado encerrada. Van a seguir habiendo muchas mamás que necesitan ayuda porque siempre van a estar naciendo niños con capacidad diferente. Madres, padres, familias que necesitan una mano y que no necesitan un favor, no necesitan caridad. Necesitan que les traten como ciudadanos, necesitan que les respeten sus derechos básicos, que les respeten sus derechos humanos. La sociedad entonces, con una conciencia un poquito más inclusiva, no tiene que hacer favores, tiene que respetar derechos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Dígame, por favor, haga nomás. Puedo hacer un saludo a la familia Andaur Garrido y a la tía Carola Necesidades. Muchas familias más como esas necesitamos también, que den una mano y que entiendan que hay ciudadanos aquí que están entre los más desvalidos de todos, pero tal vez con la mayor fuerza entre muchos chilenos. Gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. Nos vemos. Chao.